Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 1 de junio del 2022. Ay, Señor Jesucristo, miércoles de la 7ª semana del tiempo de la Pascua. Se nos está terminando la Pascua, estamos comenzando un nuevo mes, el mes en el que normalmente celebramos a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, por eso ya los voy colocando y aquí quedarán porque vamos a celebrarlos este mes. No siempre caen en junio, no es tan cierto. Recuerden en el año 2008 que de hecho el Sagrado Corazón cayó a finales de mayo, el 29 de mayo creo que cayó. O sea que para que se fijen ustedes, no es tan cierto. Siempre, generalmente ocurre que es en el mes de junio. Bueno, hoy les voy a hablar de un santazo, pero santazo de esos santazos que hay que ver, hombre. San Justino Mártir, uno de los primeros, no el primero, de los primeros apologistas o apologetas, es legítimo decirlo, nacido en Flavia Neápolis, eso sería Siquem, fíjense ustedes, la antigua Siquem, y ahí nació. Él era judío, vamos, por la región donde nace, pero realmente de padres griegos, y entonces fue formado en retórica, bueno, en todas las cosas, en la filosofía, fue educado por epicúreos, por pitagóricos, por neoplatónicos, o sea, pasó por todas las escuelas de filosofía habidas y por haber de la época, hasta que, caminando, él mismo lo cuenta en su vida, que caminando por la playa en Éfeso, se encuentra un anciano, una persona mayor, que se le acerca y le dice, empiezan a platicar, empiezan a hablar así como dos personas que se encuentran, ¿no? Y este era cristiano, y empieza a darle a conocer el cristianismo. Y él se da cuenta, es lo que él decía, la verdadera y la más pura filosofía, el cristianismo. Leyendo entonces el Antiguo Testamento y entrando en la vida de Jesús, se convierte. Y además, la otra fuente de su conversión fue la entereza con la que morían los mártires, cómo daban la vida por el Señor Jesús. Y él decía, no puede ser que se dejen matar por una mentira, pues. Y ya luego él, ya les digo, utilizando la filosofía, los criterios de la filosofía de la época, hará ver que el cristianismo deberá ser, se lo pide al emperador Antonino Pío, le pide que reconozcan al cristianismo como una religión lícita, como una religión válida, porque no va en contra de absolutamente nada. Y luego sus dos apologías, la primera apología y la segunda apología, son clave. Miren, sobre todo lo que habla de la vida de la iglesia. Su doctrina sobre el logos, o sea, sobre el verbo y todo lo que tiene que ver con esto, que va a ser la gran doctrina de Alejandría más adelante, la escuela de Alejandría, es importantísima para la filosofía. Solo que mal leído, hay que admitirlo, puede provocar herejías, que de hecho ocurrió, pero entendido en la profundidad, porque el hombre, y otro de sus libros más importantes, que es de los que se conservan, es el diálogo con Trifón. Trifón era judío y era filósofo judío, digamos, y entonces él cuenta su diálogo con este Trifón y vamos, le da vuelta a todo. Él va explicando por qué Jesús es realmente el Mesías, por qué el cristianismo es continuación del judaísmo, perfección y plenitud de lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Es un libro precioso, realmente precioso. Y ya les digo, y otro elemento que es fundamental en sus escritos es que él nos cuenta cómo la iglesia celebraba en los primeros siglos. Nos habla del bautismo, nos habla de la Eucaristía, nos habla de las raíces apostólicas de la iglesia, de por qué efectivamente está hundida la fe de la iglesia en los apóstoles, y habla incluso de los sucesores de Pedro, a él le debemos un poco todo esto, en Roma, en fin, porque él se va luego a vivir a Roma. Allá estando en Roma funda una escuela filosófica, y explicaba la filosofía cristiana, fíjense ustedes. Y entra en problemas con un fulano que se llamaba Crescencio. Crescencio era cínico en todo sentido, tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista de su manera de proceder. Y parece ser que este Chencho es el que lo va a denunciar, y entonces lo denuncia como el propagador de una religión que no es lícita, y entonces lo decapitan en el año 165, junto con otros 6 de sus alumnos. Mira, la filosofía, la teología de Justino es fundamental para entender el cristianismo. Imagínense, ya en el siglo II, tener tanta claridad. Pues lo que usted y yo creemos, digo, en la Iglesia Católica, lógico, es que está ahí, vayan a leer las apologías y nos vamos a dar cuenta de que ahí está. Por eso que la Iglesia la inventó Constantino, que la Iglesia
locuras, por favor, criterio, sentido histórico. Ya, o peor aún, algunos que creen que la iglesia no es lo que era en la antigüedad y por eso ha tenido que haber la reforma para que nada de eso, hombre. Ahí lean y se van a dar cuenta. Es la misma teología, la misma, casi les diría, la misma liturgia. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos del 28 al 38. En aquellos días Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño. Y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso estén alerta. Acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo afligidos, sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver, y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ayer no hemos comenzado a leer esto porque ayer hemos celebrado la fiesta de la visitación de María. Entonces teníamos que haber comenzado a leer este discurso de Pablo en Mileto, despidiéndose de los presbíteros de la comunidad de Éfeso. Es un texto muy lindo. Aquí ya entra la parte, digamos, de las recomendaciones últimas. Pablo es muy claro. Les dice varias cosas. Primero, velen, dice 3 cosas. Primero, velen por ustedes y por el rebaño que Dios les ha confiado. O sea, tengan cuidado, pues, estén atentos, o sea, no se descuiden. ¿Por qué? Porque se meterán lobos rapaces entre ustedes que cambiarán la doctrina. Díganme si no. Después de 21 siglos, díganme si no hay lobos rapaces que se han metido por todos lados cambiando la doctrina. Miren, es que es un supermercado de la religión y aquí todos dicen que son cristianos y nada de cristianos, oigan. Eso, se han metido los lobos rapaces, así que estén alerta. Y entonces, fíjense, dice Pablo, 3 años estuvo ahí con ellos. 3 años pasó Pablo. Y que durante ni de día ni de noche dejó de hablarles, de aconsejarles, de llevarlos. Bueno, acuérdense de mis consejos, eso. No se les olvide lo que les he enseñado. Segundo elemento, que es muy importante. Fíjense cómo Pablo habla de que encomienda a estos presbíteros a la palabra salvadora de Dios. Es interesante como dice la palabra salvadora de Dios, que tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan. Y esto es lindo. Este espíritu, miren, yo sé que van a decir, padre, no es tan fácil entender esto. En el mundo de esta época, los gnósticos, las escuelas gnósticas, negaban la posibilidad del crecimiento de la persona. En mi pueblo dicen que el que para tamal nace, del cielo le caen las hojas. Entonces, es decir, usted en lo que está, ahí no puede moverse, es inamovible. Usted nació iluminado, pues usted va a ser iluminado. Usted nació intermedio, pues intermedio se va a quedar. Y el que es un gato, pues gato se va a quedar. Y no. Fíjense cómo Pablo habla de la progresión en la fe, como por la fuerza de la palabra. ¿Qué hacemos cada día en estas meditaciones que hago yo con ustedes? Eso, meditar la palabra. De eso se trata. ¿Para qué? Ay, para que vean cómo sabe el padre Juan Ángel. No, yo no sé nada. Yo lo único que estoy haciendo es ayudándoles a ustedes y ayudándome a mí mismo sobre todo. Por eso preparo también la homilía de mañana. Voy preparando todas las cosas. Pero fíjense ustedes, en el fondo es para esto, para que encontremos en la palabra la fuerza para seguir creciendo. Pues si solo le escuchamos, si solo le estudiamos, pero no nos cambia, no sirve de nada, ¿no? Y por último termina Pablo, fíjense, lo dice con toda claridad, que él no ha procurado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie, que él ha trabajado para mantenerse. Qué lindo tener la conciencia limpia de no hacer de la religión un negocio, de no hacer de nuestra misión, de nuestra vocación, una fuente de ingresos para ver cómo nos enriquecemos y cómo somos más. No es nada de eso. El Evangelio es otra cosa. Y Pablo termina recordando que dice que Jesús lo dijo, no está en el Evangelio, no está en ninguno de los 4 Evangelios. Lo que decía mi arzobispo, el cardenal, decía que ese es el Evangelio del boxeador, que hay más gusto en dar
que en recibir. Claro, imagínense usted un boxeador, es mejor zamparle al otro, pegarle al otro, que le peguen a uno. Hay más gusto en dar que en recibir, ya ven ustedes. Eso es el evangelio del boxeador. Bueno, y es cierto, Pablo termina por ahí. Y luego se despide y a llorar todo el mundo. Les dice que no lo volverá a ver, pero sí lo volvió a ver. Pablo volvió a pasar por Éfeso cuando iba camino a Roma. El evangelio. Lástima que no leímos ayer esto, y lo digo con mucho lástima. Juan, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor Jesucristo, ¿cómo hacemos con este texto? Oigan, porque ya llevamos bastante rato y el texto es preciosísimo, preciosísimo. Lo voy a reducir a 3 cositas, ¿ok? La primera de ellas. Fíjense ustedes el origen, ¿no? Esta es la oración sacerdotal. Jesús está orando por sus discípulos, está pidiendo por ellos, por los apóstoles, está pidiendo por usted y está pidiendo por mí, ¿ok? Cierto que dice oración sacerdotal porque pareciese dirigirse más bien a los que cumplen esa misión apostólica, esa misión de continuadores de la obra del Señor. Pero bueno, igual, eso no importa. Todos tenemos el sacerdocio común por nuestro bautismo. Fíjense bien, primero es una oración. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me diste, para que sean uno. Miren, esto no es optativo. El que tengamos que trabajar por la unidad, que se trabaje por el ecumenismo, por ejemplo, no es optativo, no es opcional, es fundamental. Esa es la voluntad del Señor. Padre, pero para dialogar con estos que ni hasta ofensivos son, que le dicen bestia al Papa, que le dicen a la Iglesia Católica que es la ramera y no sé qué cosas. Lo siento mucho, pero nosotros de nuestra parte, aunque nos insulten y nos ofendan, debemos trabajar por la unidad, porque aunque ellos estén errados, pero si se dicen cristianos, debemos ayudarles para que lleguen a la unidad. Eso no es negociable, insisto. Claro, hay que buscar lado. Es más fácil con algunos que de repente tienen un mayor fundamento, sin fanatismos, sin esas locuras en las que se meten, a veces tergiversando tanto la palabra, que tienen una base filosófica, que son capaces de dialogar. Claro, ahí tenemos que hacerlo, pero bueno, pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Segundo elemento. Ay, Dios mío. Fíjense cómo el Señor Jesús dice que los que nos cuidaba mientras estuvo aquí, ahora Él va a ti, regreso a ti, dice el Señor Jesús, regreso a ti que eres mi Padre, y bueno, ellos se quedan en el mundo, pero ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Miren, esto es bien importante, porque uno se encuentra igual, gente que se dice cristiana que quiere vivir en una burbuja. Y entonces dice, sí, pero yo, por ejemplo, yo no miro noticias para no llenarme de esas malas noticias. Y uno dice, estás en este mundo, muchacho, estás en este mundo, muchacha. O sea, es decir, una cosa es que no pertenezcamos a este mundo y otra cosa es que nos casemos con este mundo. O sea, es diferente, ¿no? O sea, aspiramos a una patria verdadera, pero trabajando aquí. Aquí es donde comienza nuestro cielo, aquí es donde lo preparamos. O nuestro infierno, depende. Es decir, por eso no nos podemos desligar de la realidad. No somos del mundo. Sí, no lo somos, como el Señor no lo es. Ahora, ¿cómo mantener esa distancia sin perder de vista que lo que pide el Señor es que nos preserve del mal? Entonces, ¿cómo hago eso? Tercer punto. ¿Ya lo notaron? 3 veces se insiste. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo me santifico por ellos para que también ellos sean santificados en la verdad. La clave es la verdad. La clave es la verdad. Y la verdad, no mi verdad, sino la verdad que viene del Evangelio, sin andarle buscando componendas, sin acomodarlo a lo que a mí se me ocurra. No, es la verdad del Evangelio, es la verdad que es Cristo. O sea, y eso, bueno, tenemos 21 siglos de estar en esto, pues. Cuando usted se engaña y hace, por ejemplo, lo que Pablo reclamaba, ¿no? Que hablaba de estos que de repente son lobos en medio del rebaño, o que se aprovechan de la gente y andan buscando oro, plata o vestidos, dice él. Bueno, entonces ya usted ya tiene, eso no puede ser la verdad, pues. Eso no es la verdad. La verdad está en Cristo, la verdad está en Él y se santifica en la verdad. O sea, no puede usted alcanzar la santidad si no es en la verdad, ¿ya? Bueno,
Ahí está la clave. Entonces, 3 puntos pues. Trabajar por la unidad, que es voluntad de Dios. Entender que el Señor nos cuida y nos va a seguir cuidando, pero es consciente de que no somos del mundo y el mundo nos va a odiar como lo ha odiado a Él. Bueno, pues sí, no pertenecemos a este mundo, pero estamos en el mundo. Lo que necesitamos es superar el mal. Esa es la clave, superar el mal. Y tercero, que es importantísimo, solo se supera el mal, solo se alcanza la unidad y solamente se alcanza la santidad desde la verdad. Les invito a hacer oración. Espíritu y vida nueva, que llenas los corazones de esperanzas e ilusiones, que en el amor se renuevan. Infúndenos tu confianza para caminar seguros, por caminos de amor puro, por senderos de esperanza, para predicar el reino que se realiza en tu seno, el amor de un Padre bueno que nos da su amor eterno, para anunciar la llegada de la gracia que se entrega, el fin de una larga espera, la humanidad ya lograda, para anunciar la esperanza donde vemos ojos tristes, pues sabemos que viniste a fundar nuestra confianza. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Justino Mártir, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz inicio del mes de junio para todos, feliz miércoles para todos.